Le dije a mi esposo que iría al parque con unas amigas, pero en realidad iba a hablar con mi ex. Él me siguió y me vio. ¿Cómo es posible que haya desconfiado tanto de mí? Por su culpa nuestra relación está destruida. La confianza es la base de cualquier matrimonio. Es el pilar invisible que sostiene todo el edificio. Y cuando ese pilar es demolido, no por una infidelidad o una traición real, sino por la paranoia y el comportamiento controlador de una de las partes, todo se viene abajo. Y yo ahora mismo estoy sentada entre las ruinas de mi matrimonio de 3 años, no por algo que hice, sino por la reacción enferma y desconfiada de mi esposo, Marcos. Ha cometido la máxima violación de la privacidad, el acto de un acosador, y ahora tiene el descaro de pintarse a sí mismo como la víctima. Es una injusticia que me revuelve el estómago. Mi exnovio, David, y yo tuvimos una ruptura muy difícil hace años. Quedaron muchas cosas sin decir, muchas heridas sin cerrar. Recientemente, él me contactó. No con intenciones románticas, sino porque, como yo, sentía la necesidad de tener una conversación final, de cerrar ese capítulo para poder seguir adelante de verdad. Me pareció una idea increíblemente madura y saludable. Una última charla para desearnos lo mejor y liberar cualquier fantasma del pasado. El problema era cómo explicárselo a Marcos. Mi esposo siempre ha sido sensible con el tema de mis ex. Tiene una veta de inseguridad que, aunque adorable al principio, se ha vuelto agotadora. Sabía que si le decía la verdad, voy a tomar un café con mi ex para cerrar un ciclo, se pasaría días paranoico, haciéndome un interrogatorio, analizando cada detalle. No tenía la energía para ese drama. Así que tomé una decisión por el bien de la paz. Le dije una pequeña mentira blanca. Le dije que había quedado con mis amigas, Sara y Laura, para pasar la tarde en el parque. Era una coartada perfecta, algo que hago a menudo. Era una mentira inofensiva, diseñada para protegerlo de su propia ansiedad. Mi intención no era engañarlo, era ahorrarle un mal rato por algo que no tenía la menor importancia. Me iba a reunir con David, íbamos a tener nuestra conversación catártica de 1 hora, y luego volvería a casa, liberada de mi pasado y lista para centrarme al 100% en mi futuro con Marcos. Era un plan perfecto, nacido del amor y la consideración hacia la frágil psique de mi esposo. El encuentro con David fue exactamente lo que necesitaba que fuera. Nos encontramos en un banco apartado del parque. Hacía un día precioso. Hablamos. De verdad. Hablamos de por qué rompimos, de los errores que ambos cometimos. Nos disculpamos. Lloramos un poco, nos reímos de viejos recuerdos. Fue increíblemente sanador. Fue como quitarse un peso de encima que llevaba años cargando sin darme cuenta. No hubo coqueteo, no hubo tensión romántica. Fue la autopsia de una relación muerta, realizada con respeto y afecto mutuo. Al final de la conversación, que duró poco más de 1 hora, nos pusimos de pie. Nos dimos un abrazo. Un abrazo de verdad, de despedida, de te deseo lo mejor en tu vida. Quizás duró unos segundos más de lo normal, pero fue un abrazo de cierre, de gratitud por lo que una vez tuvimos y de aceptación de que se había acabado para siempre. Nos separamos, sonreímos, y cada uno se fue en una dirección. Me sentí ligera, en paz. Sentí que finalmente había cerrado esa puerta. Volví a casa sintiéndome renovada, lista para ser una mejor esposa para Marcos, libre de cualquier fantasma. Él estaba en el salón, viendo la televisión. Me saludó con una normalidad que me tranquilizó. Me preguntó qué tal con las chicas. Le dije que muy bien, que habíamos pasado un buen rato. Y eso fue todo. La pequeña mentira había funcionado, había cumplido su propósito, evitar un drama innecesario. Pero la calma era una farsa. Más tarde esa noche, durante la cena, él estaba extrañamente callado. Le pregunté varias veces si le pasaba algo. Él decía que no, que solo estaba cansado. Pero yo sentía una tensión en el aire, una tormenta eléctrica a punto de estallar. Y entonces, después de la cena, mientras recogíamos los platos, la tormenta rompió. Dejó caer un plato en el fregadero con un ruido seco y se giró hacia mí. Su rostro era una máscara de ira fría. Y me dijo, ¿qué tal tu charla con David? ¿Cerraste bien el ciclo? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Me quedé helada. Mi cerebro corrió a 1000 por hora, buscando una explicación. ¿Se lo había contado una de mis amigas? ¿Nos había visto alguien conocido? Intenté negarlo, balbuceé algo sobre no saber de qué me hablaba. Pero su mirada cortante me detuvo. Y entonces, confesó su propio y sucio crimen. Me dijo, no te molestes en mentir, Sofía. Te he seguido. Lo he visto todo. Te he seguido. Esas 3 palabras borraron todo lo demás. Mi mentira, mi encuentro con David, todo se volvió insignificante, eclipsado por la enormidad de su transgresión. Me había seguido. Me había espiado como un detective privado, como un acosador.
La violación de la confianza, de mi privacidad, fue tan profunda, tan fundamental, que sentí una oleada de náuseas. No podía creer que el hombre con el que compartía mi cama fuera capaz de algo tan bajo, tan controlador. Y fue entonces cuando mi miedo se transformó en una furia justiciera. La conversación dejó de ser sobre mi mentira y se convirtió en su crimen. Le grité. Le dije que estaba enfermo, que era un paranoico. Le pregunté cómo se atrevía a violar mi privacidad de esa manera. Le dije que su comportamiento era el de un acosador, no el de un esposo. Le dije que había destruido la base de nuestra relación, la confianza. Él, por supuesto, intentó darle la vuelta. Dijo que su desconfianza estaba justificada, porque yo le había mentido. ¡Qué lógica tan retorcida! Es como decir que tienes derecho a entrar a robar en la casa de alguien porque sospechas que tiene algo que no te gusta. Él cometió el primer y más grave pecado, la duda. Mi mentira fue una simple reacción a su ya existente falta de fe en mí. Si él hubiera sido un hombre seguro y confiado, yo no habría tenido que mentirle en primer lugar. Y, lo que es más importante, él nunca me habría seguido. Su acto de espionaje no fue una consecuencia de mi mentira fue una consecuencia de su carácter desconfiado. La discusión fue apocalíptica. Yo me aferré a mi indignación, y él a su dolor autojustificado. Él gritaba sobre la traición de mi encuentro secreto. Yo gritaba sobre la violación de su espionaje. Éramos dos trenes chocando de frente, incapaces de ver la perspectiva del otro. Pero en mi mente, mi argumento era moralmente superior. Mi crimen fue una mentira piadosa para evitar un conflicto. El suyo fue un acto de acoso activo y premeditado. Me dijo que no podía volver a confiar en mí. Y yo me reí en su cara. Le dije, ¿confiar en mí? ¿Cómo te atreves a hablar de confianza, tú, el hombre que me sigue por la calle como un detective privado? Tú eres el que ha demostrado ser indigno de confianza. Le dije que su comportamiento había revelado una parte de él oscura y controladora que yo no conocía y que no estaba dispuesta a tolerar. La ironía de la situación es lo que es verdaderamente insoportable. Él ha destruido nuestro matrimonio, no yo. Si él no me hubiera seguido, nunca se habría enterado de mi conversación con David. Habríamos seguido con nuestra vida, y nuestra relación, de hecho, habría sido más fuerte porque yo finalmente habría cerrado ese capítulo de mi pasado. Su acto de desconfianza fue el que creó la crisis. Él es el arquitecto de su propio dolor. Ahora se ha ido. Se ha mudado a un hotel, para pensar. Y me ha dejado aquí, en nuestra casa, sintiéndome como la víctima de un crimen. ¿Por qué lo soy? Mi privacidad ha sido violada. Mi carácter ha sido cuestionado. Y mi matrimonio ha sido demolido, no por una conversación inofensiva en un parque, sino por la paranoia de un hombre que no pudo soportar la idea de que su esposa tuviera una vida y un pasado propios. Por su culpa, y solo por su culpa, nuestra relación está hecha añicos. No puedo dejar que su narrativa, la del esposo herido, sea la que prevalezca. Es una distorsión de la realidad. Él no es la víctima aquí, es el agresor. Y necesito que nuestro círculo social, la gente que nos quiere a ambos, lo entienda. Necesito que vean su comportamiento por lo que realmente fue, un acto de control inaceptable. Mi plan no es vengativo, es educativo. Es un intento de buscar justicia social. Voy a organizar una reunión, pero no con él. Con mis amigas, Sara y Laura, las mismas que usé como coartada. Y les voy a contar toda la verdad. Les contaré mi mentira, sí, pero la enmarcaré en su contexto, un intento de proteger a un esposo inseguro. Y luego, les contaré el acto central, su espionaje. Les haré la pregunta directamente. Les diré, olvidaos de mi mentira por un segundo. Centraos en esto. ¿Alguna de vosotras toleraría que su pareja la siguiera? ¿Que espiara sus encuentros privados? ¿No es eso una línea roja absoluta en cualquier relación sana? Las pondré en mi lugar. Haré que se imaginen la violación, la sensación de ser observada sin saberlo. Mi objetivo es crear un consenso entre mis amigas. Que ellas, como mujeres, entiendan que su comportamiento fue mucho más grave que el mío. Y una vez que tenga su apoyo, ellas se convertirán en mis embajadoras. Hablarán con otras personas, con sus propios novios, que son amigos de Marcos. La historia se extenderá. La narrativa cambiará. La gente empezará a ver a Marcos no como la víctima, sino como el hombre paranoico y controlador que es. No estoy tratando de arruinar su reputación. Estoy tratando de restaurar la mía, y de paso, dar una lección sobre los límites inaceptables en una relación. Es una cuestión de principios. Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1. Tu capacidad para darle la vuelta a la situación y pintarte a ti misma como la víctima de un crimen de espionaje, mientras minimizas tu propia mentira y tu encuentro secreto con un ex, es una obra maestra del autoengaño. Él te siguió porque le mentiste.
Fue una reacción, equivocada o no, a tu acción inicial. Sin tu mentira, no habría habido seguimiento. Eres la causa, y él es el efecto. Y ahora quieres organizar un juicio social para condenarlo. Es increíble. Respuesta de la OP. Estáis equivocados. Su desconfianza existía antes de mi mentira. Por eso tuve que mentir. Mi mentira fue el efecto, no la causa. Él habría encontrado cualquier otra excusa para justificar su paranoia. El seguimiento no fue una reacción, fue una manifestación de su verdadera naturaleza controladora. Yo no creé esa naturaleza, simplemente la expuse. Usuario anónimo 2. Si él hubiera confiado en mí, nunca la habría seguido y, por lo tanto, nunca habría malinterpretado una conversación inocente. Esta es la lógica de un gaslighter. Estás culpándolo a él por descubrir tu mentira. Es como si un ladrón culpara al dueño de la casa por tener cámaras de seguridad. En lugar de asumir la responsabilidad de tus acciones, mentir y tener una cita secreta, estás atacando el método por el cual fuiste descubierta. Respuesta de la OP. La analogía del ladrón es ridícula. Yo no robé nada. Tuve una conversación. Y sí, culpo al método. Porque el método fue una traición mucho mayor. Una mentira piadosa para evitar un conflicto es una falta menor. El acoso y el espionaje son delitos graves contra la confianza y la privacidad. No hay comparación moral. Usuario anónimo 3. Tu plan de usar a tus amigas como embajadoras es terrible. Estás poniendo a tus amigas, las mismas que usaste como coartada, en una posición increíblemente incómoda. Las estás obligando a tomar partido en tu drama personal y a participar en una campaña de desprestigio contra tu marido. No te sorprendas si se niegan a ser peones en tu juego y se distancian de ti. Respuesta de la OP. Si son mis verdaderas amigas, entenderán mi posición. Entenderán que la lealtad entre mujeres, especialmente cuando se trata de un comportamiento masculino controlador, es primordial. No les estoy pidiendo que ataquen a Marcos. Les estoy pidiendo que defiendan un principio. Y si no están dispuestas a hacerlo, entonces quizás no son las amigas que yo pensaba que eran. Actualización 1. Mi intento de encontrar solidaridad y comprensión en mi círculo de amigas ha sido la traición más dolorosa que he experimentado hasta ahora, incluso más que el espionaje de Marcos. Como planeé, organicé una cena con Sara y Laura. Les preparé su comida favorita, creé un ambiente íntimo y seguro. Y les conté todo, con el corazón en la mano. Les hablé de mi mentira, sí, pero les expliqué mis motivos, mi deseo de proteger a Marcos de su propia ansiedad. Y luego, les describí con todo lujo de detalles la violación de ser seguida, la sensación de ser espiada, la paranoia. Terminé mi relato, esperando ver en sus rostros la indignación que yo sentía. Esperaba que me abrazaran, que maldijeran a Marcos, que planearan conmigo cómo íbamos a educar a nuestro círculo social. En cambio, hubo un silencio largo e incómodo. Se miraron la una a la otra. Y entonces, Sara, mi mejor amiga desde el instituto, la que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, respiró hondo y habló. Me dijo, Sofía, te quiero. Y sé que estás sufriendo. Pero no puedo darte la razón en esto. Me dijo que, aunque seguir a alguien está mal, mi mentira inicial fue el verdadero problema. Dijo, usaste nuestro nombre, nos hiciste cómplices de tu engaño sin nuestro permiso. Y le mentiste al hombre que amas. ¿Qué esperabas que hiciera si se enteraba o si tenía una mala corazonada? Le diste todas las razones para desconfiar. Laura asintió, añadiendo que no se sentía cómoda siendo parte de una campaña contra Marcos. Me quedé sin palabras. La persona en la que más confiaba, mi principal aliada, no solo no me apoyó, sino que me culpó a mí. La discusión se agrió. Las acusé de ser malas feministas, de ponerse del lado del hombre controlador. Les dije que no entendían la lealtad. La noche terminó con ellas yéndose de mi casa, y con nuestra amistad hecha añicos. No solo he perdido a mi esposo. Ahora, por culpa de su reacción exagerada, también estoy perdiendo a mis amigas. Me están aislando, dejándome completamente sola en esta lucha. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, anónimo 4. Tus amigas no son falsas ni malas feministas. Son amigas de verdad. Y las amigas de verdad te dicen la verdad, aunque duela. Te han hecho responsable de tus acciones de una manera que tú te niegas a hacer. En lugar de ser tus embajadoras ciegas, han elegido la integridad. Y tú, en lugar de escuchar su valiosa perspectiva, las has acusado y alienado. Sigues quemando todos tus puentes. Respuesta de la OP. La integridad habría sido apoyarme a mí, su amiga, en mi momento de necesidad. Podrían haber estado en desacuerdo conmigo en privado, pero públicamente, deberían haberme defendido.
Han elegido la verdad de un hombre por encima de la lealtad a su amiga. Eso no es amistad. Usuario anónimo 5. Usaste nuestro nombre, nos hiciste cómplices de tu engaño sin nuestro permiso. Tu amiga dio en el clavo. No solo le mentiste a tu marido, sino que también las usaste a ellas. Y ahora estás enfadada porque no quieren seguir siendo utilizadas como peones en tu guerra personal. Tu sentido del derecho adquirido no se limita a tu marido, se extiende a todos los que te rodean. Respuesta de la OP. No las usé. Era una mentira piadosa, una pequeña coartada. No les pedí que hicieran nada, solo que existieran en mi historia. Se lo están tomando de una forma demasiado personal y dramática. Es una reacción exagerada, igual que la de Marcos. Usuario anónimo 6. Parece que todo tu sistema de apoyo se está desmoronando, y tu reacción es culpar a cada pilar que cae en lugar de examinar los cimientos podridos. Tu marido te dejó. Tus amigas te han confrontado. ¿En qué momento te vas a dar cuenta de que el denominador común en todas estas relaciones rotas eres tú? Respuesta de la OP. El denominador común es que todos ellos tienen una visión increíblemente rígida y convencional de las relaciones. Yo soy la única que piensa fuera de la caja. Y estoy siendo castigada por ello. No es mi culpa que el mundo esté lleno de gente que no puede manejar los matices. Actualización final. Ha pasado 1 año y medio. El divorcio es final. Mi vida es un paisaje de ruinas sociales. La amistad con Sara y Laura nunca se recuperó. Nos saludamos y nos vemos, pero la calidez ha desaparecido, reemplazada por una formalidad incómoda. Estoy sola. Y en esta soledad, mi resentimiento hacia Marcos se ha cristalizado en un odio puro y duro. Él es la causa de todo esto. Su paranoia fue la primera ficha de dominó que derribó mi vida entera. Pero la historia tiene un último y cruel giro. Ayer me encontré con David, mi ex, por primera vez en mucho tiempo. Parecía incómodo, culpable. Me dijo que se sentía fatal por todo lo que había pasado. Y luego me contó algo. Me dijo que, hace unos 6 meses, se encontró con Marcos por casualidad. Y que, sintiendo la necesidad de limpiar su conciencia y quizás de ayudarme, le explicó a Marcos que la conversación en el parque fue realmente inocente, que solo estaban cerrando un ciclo y que no pasó nada. David me dijo que esperaba que, al oír eso, Marcos reconsiderara las cosas, que quizás se pusiera en contacto conmigo. Y esa revelación me ha destrozado de una manera nueva. Porque Marcos nunca me llamó. Nunca se disculpó. Incluso después de que un tercero le confirmara mi inocencia, él eligió permanecer en silencio. Y eso lo prueba todo. Lo prueba de una vez por todas. Su problema nunca fue la sospecha de infidelidad. Su problema nunca fue mi encuentro con David. Su problema era la mentira inicial. No, ni siquiera eso. Su problema era su orgullo. En un último acto de necesidad de tener la última palabra, le escribí un correo electrónico. Le dije, ahora sé que David habló contigo hace meses y te confirmó que no pasó nada. Y elegiste el silencio. Esto demuestra que nunca se trató de la sospecha. Se trató de tu ego. Usaste mi pequeña mentira como una excusa para acabar con todo, porque eres un cobarde que no sabe perdonar. Y lo peor de todo es que ni siquiera tuviste la decencia de disculparte por haberme acosado, incluso sabiendo que no tenías razón. No espero respuesta. Ya no la necesito. Ya tengo mi verdad. Él no es un hombre herido. Es un controlador que usó mi error como la excusa perfecta para escapar. Y su crimen de seguirme siempre será infinitamente peor que mi pequeña mentira blanca. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, anónimo 1. Tu conclusión final es una obra maestra de la gimnasia mental. Su crimen de seguirme siempre será infinitamente peor que mi pequeña mentira blanca. Sigues aferrada a esa narrativa. La confirmación de David de que no pasó nada, en esa ocasión específica, no borra el hecho de que le mentiste y te reuniste en secreto con un ex. Para Marcos, la confianza ya estaba rota. Saber que no te acostaste con él en el parque no cambia la mentira original. Él no te debe una disculpa. Respuesta de la OP. Por supuesto que me debe una disculpa. Me acosó. Y luego descubrió que sus sospechas eran infundadas, y ni siquiera tuvo la decencia de admitir su error. Su orgullo es más grande que su capacidad para la justicia. Usuario anónimo 7. Usaste mi pequeña mentira como una excusa para acabar con todo. ¿Una pequeña mentira? Le mentiste sobre con quién ibas a estar y dónde. Para la mayoría de la gente, eso no es una pequeña mentira, es una traición fundamental. No fue una excusa para él, fue la razón. Y tu incapacidad para ver eso, incluso después de todo este tiempo, es la verdadera tragedia de esta historia. Respuesta de la OP. Todas las parejas se dicen pequeñas mentiras. Es parte de la convivencia.
Me encanta tu nuevo corte de pelo, la cena estaba deliciosa. La mía fue solo una más de esa categoría, para mantener la paz. Su reacción fue la que fue anormal, no mi mentira. Usuario, Anónimo 8. Esta historia termina como empezó, contigo, sola en tu pedestal de indignación justiciera, convencida de tu propia inocencia y de la maldad del mundo. Has perdido a tu marido, a tus amigas, y sigues sin ver tu propio papel en ello. Me temo que seguirás repitiendo este patrón, viendo a todos los que te rodean como traidores y controladores, porque es más fácil que admitir la simple y dolorosa verdad, que tus acciones tienen consecuencias. Respuesta de la OP. Mi pedestal es lo único que me queda. Y mi indignación es justa. Quizás no encuentre a nadie que esté a la altura de mis estándares de confianza y lealtad, pero prefiero estar sola que con alguien que cree que tiene derecho a seguirme por la calle. En eso, nunca cambiaré de opinión.